Misericordia, senda de paz. Paz y bien para todos. Nos encontramos en una emisión más de este programa, Misericordia, senda de paz. Agradecidos con Cristo y agradecidos con ustedes que nos acompañan en una emisión más. También quisiéramos comentarles que nuestros programas los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Misericordia Senda de Paz. Si hubo un programa que a ustedes les gustó mucho, les llamó la atención, quieren compartirlo con sus familiares, con sus amigos, quieren difundirlo, pueden hacerlo a través de nuestro canal o volver a ver cualquiera de nuestros anteriores programas. Allí los pueden encontrar de las temáticas diversas que manejamos durante el año. Y ahí también podemos interactuar. Y bueno, este programa también quisiera especialmente, como todos, dedicarlo a nuestros hermanos enfermos, a quienes se encuentran postrados en cama, quienes no pudieron asistir a la Eucaristía Dominical. También nos encomendamos en sus oraciones y nos unimos todos en oración como iglesia y como hermanos en Cristo. Y entonces vamos entrando en materia de este programa, ya entrados en los temas de Cuaresma, pues ya casi cerrando esta parte, pues el día de hoy vamos a hablar del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, que es una celebración que va terminando la Cuaresma, que va dando inicio a la Semana Santa y nos va preparando para la Pascua. Y para ello nos acompaña el profe Rosendo. Profe, muchas gracias. Pues profe Pedro, gracias por invitarme, el gusto es mío. Y pues yo creo que el programa, como tú lo acabas de decir, va a estar muy interesante. Así es, y pues bueno, vamos a hablar de la entrada triunfal de nuestro Señor a Jerusalén. Seguramente ustedes en casa, si a alguno le gusta o es asiduo de la lectura de la Biblia o comúnmente en el calendario litúrgico todos los años, pues atentos en la Eucaristía, nos hemos dado cuenta de que en el Evangelio del Domingo de Ramos, pues nos hablan de una entrada del Señor que entra en un burro que nunca había sido montado, entra a la ciudad de Jerusalén. Y entonces a eso se le conoce como la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, y precisamente es el tema de este Domingo de Ramos, profesor. Pues sí, Pedro, porque mira, es simbólico. Jesús es aclamado rey, lo quieren para rey. Si yo me regreso un poquito más antes y me pregunto, ¿por qué lo querían proclamar rey a Jesús? Sencillísimo, la gente es bien caramba, bien comodina. Recordemos que hacía poco que les había dado de comer con 5 panes y 2 peces a más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Imagínate si lo ponían de rey. La comida y el bienestar asegurados. Pues bien, el ir llegando a Jerusalén, es importante saber que Jesús va siendo acompañado por un pequeño grupo de personas que ya lo conocían, muchos de ellos, porque no solamente era gente de Jerusalén, era gente de todo el pueblo de Israel, y llegaban precisamente para la fiesta de la Pascua, y iba subiendo Jesús, y al momento que va ya a bajar una pequeña pendiente, llegan al monte de los Olivos, y allí Jesús se detiene y les pide a 2 de sus discípulos que vayan al pueblito de enfrente y tomen prestada una burra que está atada con su pollino también que está atado, que se los traigan, y que si alguien pregunta que por qué o para qué, que les digan que es Jesús quien los está pidiendo y que luego se compromete a devolvérselos. Interesante, entonces, cómo es este proceso previo. Y hay una parte que comenta que me llama mucho la atención, esta parte a veces de la comodidad o de lo que pensamos que es un rey, o como esa visión materialista de lo que ellos esperaban o lo que les iba a solucionar, porque a lo mejor la gente de ese tiempo, viendo el apogeo del Imperio Romano, cómo iba creciendo, pues veían a los reyes romanos, a los emperadores, y eran hombres que cargaban entre otros hombres y que los llevaban de un lugar a otro,
y que vivían en esa fastuosidad y en esas comodidades, en esos lujos, en ese materialismo. Y entonces probablemente esperaban un cierto poder así, algunos en el pueblo de Israel, un cierto poder que dominara incluso otras naciones, a otros pueblos y que sometiera a través de la espada. Y entonces el mensaje de nuestro Señor Jesucristo no es ese, a lo que nos platica pues de una manera más sencilla, una entrada en la que sí se le reconoce como rey, pero va entrando exactamente en el burrito y pues le van gritando Hosana, le van gritando bendito el que viene en nombre del Señor, y así va haciendo su entrada, una entrada sencilla, una entrada entre la multitud, quienes le van reconociendo con ramos de olivo, que le van reconociendo con plantitas que eran de palma también y que eran plantas de la zona, y entonces esa forma era una forma de reconocer al rey. También le tendían pues algunos sus tapetes, sus telas, para que fuera entrando o entronizándose en la ciudad de este rey. Entonces es una entrada sencilla, es una entrada de un rey que quiere estar cercano a las personas, no un rey de lujo, no un rey lejano. Entonces esta parte se me hace también muy, muy bonita y muy interesante. Y muy significativa. Hace unos minutos te platicaba que estaba entre 50 y 100 gentes las que iban acompañando a Jesús, pero en ese caminar, en ese peregrinar, se le fueron añadiendo más y más personas hasta que llegó a ser un tumulto de personas. Era una multitud ya. Pensemos que 10 siglos antes había también entrado triunfal el hijo del rey David, el rey Salomón, montado en una borrica. Y aquí hay dos significados. ¿Por qué el rey Salomón entró montado en una borrica y por qué Jesús entró montado en un pollino? El pollino que tú lo mencionaste era un burro joven que jamás había sido montado. Entonces la burra significaría o representaría el Antiguo Testamento. El pollino representa el Nuevo Testamento y el nuevo reinado de paz que trae Jesús para toda la humanidad, no solamente para el pueblo judío. Qué interesante entonces ir conociendo todos estos símbolos y toda esta representación que va indicando a la gente de ese tiempo y a nosotros mismos, porque los evangelios, porque la Biblia pues es para todos los tiempos. La Biblia no pierde caducidad y nos va acompañando todo el tiempo, y entonces sigue siendo nuestra guía. Y nos vamos dando cuenta con estos símbolos entonces el significado de la realeza de nuestro Señor. Y también hay otro punto que me parece muy importante, y es que, pues bueno, así como es una entrada en la alegría, es una entrada de triunfo, es una entrada en la que se le reconoce como rey, pues es una entrada también de preparación para lo que sigue para nuestro Señor, que es su pasión, muerte, crucifixión, muerte y resurrección. Entonces es el inicio de este proceso, también lo va marcando y lo vamos viviendo en el calendario litúrgico, así como vivimos este Domingo de Ramos, pues después nos vamos acercando a la Semana Santa, el Viernes Santo, en el que meditamos la pasión y muerte de nuestro Señor, y después llega su resurrección. Entonces esta entrega triunfal pues también significa el inicio de la pasión, se va significando pues este proceso en el cual pues nuestro Señor da la vida por nosotros, por la redención de nuestros pecados, y cómo pues va viviendo en ese momento también el pueblo mismo pues este momento triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un momento muy bonito que nos va adentrando a todo lo que hoy en día pues vemos y vivimos en la Semana Santa. Sin duda que es la pasión, muerte, crucifixión, y termina con la resurrección de nuestro Señor. Entonces, para ir conectando toda esta parte, pues es muy bonito ir conociendo. Hablemos, profe, un poco del contexto, la gente en ese tiempo. Jerusalén es una ciudad importante, claro, en ese momento, entonces había mucha población. Dentro de la ciudad de Jerusalén había aproximadamente 50,000 gentes, pero alrededor de la ciudad había aproximadamente 200,000.
porque era una fiesta judía importantísima, la Pascua. Entonces, era una multitud de personas y casi siempre lo conocían los de fuera de Jerusalén. Tú ya lo habías mencionado, poca gente de Jerusalén conocía a Jesús. Pero ¿qué hace Jesús? Bueno, Jesús entra, obviamente, por una de las 8 puertas que tenía la ciudad. Entra por la puerta dorada, así le llamaban. Y en esa puerta, ya cuando entra Jesús, ¿qué hace? Pues se pone a curar enfermos, paralíticos, ciegos, lisiados, enfermos de cualquier otra cosa. Y también se pone a evangelizar. Es lo que hace. Pero antes de esto, Pedro, a mí se me pasaba a comentarles, Jesús lloró. Dentro de esa alegría, llora, pero no de alegría. Llora porque en un momento que se detiene y ve la ciudad allá abajo, la ciudad de Jerusalén, ve el futuro, lo que le espera a la gente y a la ciudad misma. Entonces, si vemos la historia, en el año 70 se cumplió una profecía de Jesús donde fue destruido el templo por el general Tito, general romano, que causa de una rebelión de los celotas, que eran como sicarios, eran guerrilleros, provocan un tumulto, los soldados romanos se defienden, la gente se mete al templo pensando que ahí no les van a hacer nada. Tito se desespera y manda a quemar el templo. Y ahí es destruido parcialmente Jerusalén. Pero luego en el año 135, casi 70 años después, otro general romano ordena la destrucción completa de Jerusalén porque hubo otra rebelión. Y ahí sí, no quedó piedra sobre piedra, porque todo fue destruido y se mandó construir, este emperador mandó construir una ciudad importante al estilo de los romanos. Eso fue lo que quedó de Jerusalén, una ciudad nueva. Entonces, ahí qué interesante esta parte que yo no conocía y que habla de esta profecía pues de nuestro Señor sobre Jerusalén y que también lo encontramos en las Sagradas Escrituras, el Imperio Romano en plena expansión y pues bueno, sofocando rebeliones, pues se llevó también la ciudad. Hay una parte que usted comenta que también se me hace importante, que pues aquellos que en la parte después, ya cuando nuestro Señor está en Jerusalén y está en el juicio, está con Pilato, pues esa multitud que pedía la crucifixión, pues no es la misma con la que va entrando en este momento en el Domingo de Ramos. Esas personas que lo van acompañando, como usted dice, son personas, muchas que ya lo conocían, de Nazaret, de Galilea, de otras zonas, del pueblo mismo de Israel, y algunos cuantos de la ciudad de Jerusalén que lo van recibiendo. Entonces, allí podemos ya ir diferenciando, porque podríamos creer que es la misma población. En realidad, pues en una ciudad tan grande como Jerusalén, como dice, de cientos de personas, pues bueno, podemos encontrarnos esta situación en la cual pues después otra multitud es la que pide su crucifixión. Y entonces esta entrada pues la vamos identificando, ya la vamos relacionando pues con la pasión y muerte precisamente. Así es. Recordemos que Jesús también causa una decepción entre los que lo están aclamando rey, que dicen Hosana y todo esto, ¿verdad? De hecho están rezando un salmo, que luego lo podemos leer más adelante si es que hay tiempo, y si no, pues no hay problema. Pero cuando Jesús se da cuenta que lo quieren nombrar rey, o lo quieren proclamar, mejor dicho, se puede armar un borlote tremendo. Imagínate el miedo de los fariseos, de los sumos sacerdotes, porque si sucedía que Jesús dejara su grupito y agarrara a las masas, fuera el líder de aquellas masas, pues no iba a haber paz. ¿Y quién iba a actuar? Los soldados romanos. ¿Y cómo lo iban a traer la paz? Matando gente. Y ellos no querían esto. Jesús también comprendió que eso podía pasar y se tranquilizó, dejó pasar el tiempo, que todo se enfriara, y luego se retiró aquella noche, el mismo día que lo proclamaban para rey, se retira a Betania,
con los apóstoles también, en casa de Marta, María y Lázaro. Entonces, bueno, además de que sabe llevar el momento, pues es un momento, como dice el profe, un momento de preparación, y pues que es muy interesante ir conociendo esta parte de los pasajes bíblicos. Todos los que nos ven en casa seguramente pues ya están haciendo memoria de esta parte y de este momento, porque hablando ya un poco de la liturgia del Domingo de Ramos y de esta parte y de este momento que vivimos en este domingo, pues bueno, una de las cosas que por ejemplo yo recuerdo es que precisamente este domingo hay una lectura en la que el sacerdote es acompañado por otras dos personas para hacer la lectura del Evangelio de la Pasión. Es un evangelio muy significativo, es un evangelio largo comúnmente a comparación de otros, y es un evangelio con todo este proceso desde la entrada triunfal hasta su muerte, crucifixión y muerte. Entonces, este proceso lo encontramos en esta liturgia de este domingo, y nosotros solemos conmemorar ese momento, pues incluso con una procesión previa. En mi experiencia que me ha tocado, pues en las misiones, por ejemplo, pues ayudamos a que el sacerdote, el diácono, quien esté en la comunidad, pues bueno, vaya en un burrito representando a nuestro Señor, y pues le vamos haciendo compañía y entramos a la Eucaristía, y bueno, después alguien le ayuda a la lectura del Evangelio, siempre dejando a Jesús, la interpretación de nuestro Señor Jesucristo, al sacerdote, y acompañado de otras dos personas para hacer los diálogos. Entonces, pues creo que es una liturgia muy bonita, profe, desde la procesión y el mismo Evangelio. Claro, deben ser voces masculinas, obviamente, y buscan los mejores lectores para que se comprenda mejor toda la pasión. Hay que darle sabor, hay que compenetrarnos con el personaje al cual se está representando. Obviamente el sacerdote a Cristo, tú lo acabas de decir, pero los otros dos a veces representan al pueblo o representan al sumo sacerdote. Ahí va cambiando un poquito, o a Poncio Pilatos, pero hay que hablar con dignidad, con todo el poder y con todo el momento que se tiene que dar, con claridad. Hay algo que me parece muy importante, profe, de este momento y de esta liturgia del Domingo de Ramos. Cuando asistimos, comúnmente a veces nos pasa que llegamos medio carrereados, que una cosa y que otra, y entramos a las córrele ya a la hora o ya pasaditos de tiempo, y compramos allá afuera un ramito y nos metemos. Y entonces no vivimos el momento y no vivimos el oficio y la liturgia del Domingo de Ramos como se debe, porque es importante hacerla o tenerla desde el momento, desde la procesión, entrar con el sacerdote, con nuestras palmas, con nuestro ramo de olivo, de palma. Se utiliza de la plantita que comúnmente hay en la comunidad donde estemos. Si de repente alguien utiliza que de un pino, que de un abeto, que de un sauce, pues es válido. Lo importante es el símbolo que representa. Estas palmas representan la paz de Cristo, representan también el martirio de Cristo y pues el amor de Él hacia nosotros, ¿no? Y entonces es importante vivir completo este signo y este símbolo, profe. Claro, Pedro, tú lo acabas de poner el dedito en la llaga. Nos hace falta más catequesis. Ciertamente de niños nos aprendimos muchísimas oraciones de memoria y más o menos entendimos lo que eran los sacramentos, cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, el significado del Domingo de Ramos, muchos de nosotros no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque nos hizo falta estudiar, leer, comprender, que alguien nos explicara. Y es más importante participar en la procesión que tener yo ya mi ramito de palmas o mis crucecitas de palma. Y que me las bendiga el Padre y ya salgo yo bien cachetón, contento y feliz. Es como el miércoles de ceniza. Mucha gente no va a la misa y no escucha las lecturas. Ah, sí, pero ya bien, con su crucecita bien puesta de negro, de polvito, bien contento y feliz. Pero es porque no entendemos y no sabemos vivir cada momento litúrgico. Y entonces es importante
cada vez ir adentrándonos en estos conocimientos, porque hay que irnos preparando para ser mejores católicos, y además pues eso nos va a ayudar a sentir como iglesia de una mejor manera, estar al tanto de lo que sucede en nuestra comunidad parroquial, en nuestra diócesis, en nuestro país, en lo que dicen nuestros obispos, el mismo Papa, porque siempre incluso tiene un mensaje pues destinado en estos momentos. Y bueno, el ir conociendo todo este proceso y toda esta situación nos va a ayudar. Otra cosa que sucede comúnmente es que de repente esa palmita o esa crucecita de palma o de la figura que sea, de repente se empieza a volver un amuleto que tenemos en casa, y es muy bonito tenerlas en casa, comúnmente junto a alguna imagen, en alguna ventana, y las tenemos ahí, y está muy bien tenerlas, pero a veces el problema es el significado o la forma en que nosotros lo entendemos, como un amuleto, como de cierta manera supersticioso, o de cierta manera como si fuera una tipo protección. Y claro que nuestro Señor nos protege y nos ayuda todo el tiempo, pero no de una manera supersticiosa, no de una manera condicionada, o a veces como nosotros queremos. Entonces es muy importante que sí conservemos y cuidemos este símbolo que tenemos y que obtenemos en este día, el Domingo de Ramos, pero que también sepamos tenerlo pues como un verdadero símbolo de la entrada triunfal de nuestro Señor. Claro, yo creo que como adultos tenemos la oportunidad, no solamente la obligación, sino la oportunidad de explicarles a las nuevas generaciones por qué es importante tener estos signos. La palma significa el martirio, la muerte, pero el triunfo de esta vida pasajera para una vida eterna, para la felicidad. El olivo, pues recordemos que significa, tú ya lo decías, la paz. Ahorita el mundo y las familias necesitamos urgentemente la paz. Entonces, que precisamente sean signo de paz, que sea un signo de bienvenida, de calidez y de paz que podamos tener en nuestros hogares durante el año, y que podamos renovar el próximo año, y que sepamos pues entonces el sentido que tiene. En este caso también, con estas palmas que se utilizan, pues se hace la ceniza que se va a utilizar el próximo año en el miércoles de ceniza precisamente. Entonces es todo una vivencia muy bonita, estar al pendiente y estar al tanto de esto que estamos viviendo en el calendario litúrgico. Y también es una invitación, así como es la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, pues es la entrada a la Semana Santa. Y qué mejor que vivir con toda la disposición y de la mejor manera los oficios que van a tener en la Semana Santa, aprovechando que, bendito sea Dios, la pandemia ha cesado un poco, que debemos de seguirnos cuidando, pero que ya tenemos oportunidad de participar en los oficios, pues hagámoslo, volvamos a participar. Y como decía hace rato, no lo hagamos a las carreras porque ya llegué tarde, que ya empezó la misa, sino que participemos desde la procesión. Empecemos la Semana Santa con ganas, empecemos con ímpetu y empecemos sin prisas, empecemos a vivirla verdaderamente. Y entonces ya sí estaremos dispuestos desde el Domingo de Ramos a los demás oficios que nos van a acompañar durante la Semana Santa, profe. Así es, viviendo bíblicamente también cada uno de estos acontecimientos que da piecito el Domingo de Ramos, y hacerlo extensivo, que lo conozcan también nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros hijos, o el abuelito, que se lo haga extensivo a los nietos. Es bonito, por ejemplo, una costumbre, no amuleto, el traer en la cartera una crucecita de palma. Yo recuerdo, también recuerdo a mi abuelita, que en paz descanse, que fue la que yo le veía crucecitas de palma, no a mi mamá, ni a mi papá, sino a mi abuelita. Y ella ponía en su fe, en lo que ella había aprendido y entendido, pues alguna crucecita de palma en las puertas, en las ventanas, o dentro de su libro de oraciones, y con mucha fe besaba esta cruz de palma, con fe. No me decía, mi hijo, si ves que está cayendo rayos, póngaselo encima. No, récele a Dios y pídale que lo cuide. Ah, bueno, perfecto.
Sí, y qué bonito es esta parte, poder transmitir a los demás nuestra fe. Si de repente un niño nos pregunta qué significa esa crucecita, qué significa esta palmita, pues bueno, vayamos compartiendo nuestra fe con alegría, que se note que tenemos la alegría de ser cristianos, que se note que pues Cristo murió y resucitó por nosotros, que se note pues ese amor a los demás y ese amor a nuestros hermanos. El tiempo se nos termina, profe, no sin antes quisiera leer el Salmo 118, porque el pueblo judío le encantaba para todo rezar con salmos. No había el Padre Nuestro, no había el Ave María, no había el Credo, no había el Yo Pecador, pero habían los salmos. Jesús y María y los apóstoles rezaban con salmos. Adelante, profe Pedro. Precisamente esta parte del Salmo 118 que ya nos contextualiza el profe de la forma de orar de los judíos. Dice el Salmo 118, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en lo más alto. Así recibían en ese tiempo a nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Recibámoslo también nosotros con esas ganas y con ese amor de tenerlo siempre con nosotros. El tiempo se nos terminó, agradeciéndoles una vez más por su compañía, por estar al pendiente de cada programa, de cada publicación. Seguimos en comunicación y dispongámonos a vivir este Domingo de Ramos y a vivir esta Semana Santa dispuestos al amor de nuestro Señor y atentos a los signos, a los símbolos, a la vivencia y a la fe de nuestro Señor. Gracias a todos. Paz y bien. Misericordia, senda de paz.